Bien, buenos días. Bueno, es un placer estar aportando de la palabra de Dios hoy con vosotros. Sé que me habéis visto ya bastantes veces por aquí en el escenario, pero esta es la primera que voy a compartir de la palabra, así que espero que sea de gran bendición para todos vosotros. Y quería empezar con una frase célebre que dice: éxito es encontrar a lo que estás destinado a ser y luego hacer lo que sea necesario para llegar hasta ahí. ¿Vale? Frase de Epicteto. Y es que ahora llega un momento que se terminan las vacaciones y algunos se frustran, otros están alegres porque las empiezan ellos, otros no han tenido vacaciones, pero sí que es verdad que empieza el nuevo curso en septiembre y ya nuestra mente se intenta poner a ritmo en empezar un trabajo. Hay quien empezará unos estudios o quien los va a terminar por fin. Hay quien busca trabajo, comprar una vivienda, tenemos muchos planes, ¿no? O los más pequeños, comprarse una mochila para el nuevo curso, ¿no? Los que empiezan el colegio y así. Y bueno, quería hablaros un poco sobre esto, sobre los proyectos, propósitos que tenemos en mente, ¿no? Que queremos arrancar y experimentar. Y lo quería hacer sobre un texto que está en Proverbios, capítulo 16, y es un texto que si habéis leído el libro de Proverbios sale repetido en muchos capítulos, ¿vale? Me llama la atención por eso, porque se va repitiendo, ¿no? y le da una importancia que quería compartir hoy con vosotros. Y dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Como vemos en el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. ¿Y por qué siempre tenemos esa sensación? Todo me es bueno, ¿no? Y básicamente es porque nosotros somos el centro. Si va a ser bueno para mí, eso es bueno. Lo que me gusta, lo que me interesa, a eso voy a ir, porque yo soy el centro y busco complacerme a mí mismo. Y llegamos a pensar como en Santiago 4:13, cuando dice: vosotros que hacéis planes y decís, iremos a tal o cual ciudad y haremos negocios, pasaremos un año y tendremos beneficios. Pero realmente le responde y dice: vosotros no tenéis control sobre nada. Más bien deberíais decir: si el Señor quiere, si el Señor lo permite, iremos a tal o cual ciudad y haremos, ¿no? ¿Y qué buscamos cuando hacemos todos estos propósitos, estos planes, toda la organización que ya planeamos el año entero? Muchas veces podemos buscar ganar reconocimiento por tener un título, una carrera, un puesto de trabajo, llenar un vacío que sentimos. Y es que muchas veces cuando logramos estos proyectos y evaluamos el sacrificio que hemos tenido que hacer, todas las cosas que hemos debido dejar, nos preguntamos si realmente ha valido la pena. Y muchas veces sentimos que no, porque hemos recibido una satisfacción momentánea que puede durar un día, un mes, una semana, pero después puede que la cosa vaya a menos. Y eso es porque hay algo que nos falta. Y es que al principio de todo, cuando Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito era vivir en una relación con Él. Creó el Edén, creó un paraíso para que lo disfrutáramos. Le dio a Adán y Eva la responsabilidad de poner nombres, de disfrutar, de descubrir, de ver toda su buena creación. Pero eso se vio interrumpido a causa del pecado, cuando Satanás interviene, engaña a Eva, engaña a Adán y comen del fruto del bien y del mal, y ahí
es cuando caemos en pecado. Y hay una separación, hay una ruptura entre Dios y el ser humano. Y desde entonces el hombre ha ido planeando cómo buscar llenar ese vacío. Un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Entonces, por mucho que hagamos, no vamos a ser llenos, ¿no? Y bueno, cuando uno piensa en el Edén, cómo sería, cómo habrían vivido ese tiempo, cada uno se lo imagina pues, de una manera diferente, ¿no? Según el corazón que tenemos, pues igual uno piensa, estarían mirando las hojitas, descubriendo la forma, las raíces, que los árboles, las hojas frondosas, porque esto es así, y lo otro, ¿no? Otros pues, corriendo con los animales, ¿no? Con los leones y disfrutando de todo ello, ¿no? Y bueno, pero ese eso se vio roto, ¿no? Pero Dios, en su perfecto amor, decidió restaurar esa relación y lo hizo a través de Jesús. Cuando envió a Jesús a la tierra a mostrarnos cómo vivir y a través de su muerte y resurrección, que todo el que en Él crea tenga una vida nueva en Él. Y eso es lo que nos llena al momento. Cuando tú aceptas a Jesús, en ese mismo momento hay un vacío que es llenado. Ya todas tus expectativas, todos tus planes, voy a hacer esto, ir allí y tal, eso se ve rebajado. Porque el amor de Dios ha entrado en ti, pasa a vivir en ti el Espíritu Santo y eso no hay nada que lo pueda igualar. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios es creativo y nos ha hecho cada uno de nosotros diferentes y tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Y alguno puede percibir de Dios pues, cuando está en la naturaleza, haciendo manualidades, trabajando, un trabajo manual y siente pues ahí como, igual que Jesús siendo carpintero, ¿no? Cómo trabajaba la madera y bueno, tantas cosas, ¿no? Y quería mostraros un poco, o daros algunas claves de cómo encontrar ese propósito, ¿vale? O cómo ver si estamos dirigidos a eso. El primer paso de todos es buscar. Y es muy importante buscar. Porque si no hay el interés de encontrar, no lo vamos a encontrar. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros busquemos, que busquemos de Él. Y el encontrar vendrá añadido al tiempo. Como dicen Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma del diligente queda satisfecho. El diligente, el que se apresura, el que es aplicado, el que está dispuesto a encontrar, ese es el que va a hallar. Y quería contaros un poco de mi experiencia de hace poco. Y es que en el retiro, en el último retiro de íntimo que hubo, alguien le comentó a Monse, que también estaba allí, que había soñado con nosotros y que era un sueño muy sencillo, era simplemente que Dios nos decía que íbamos a dejar de cumplir nuestros sueños para cumplir los sueños de Dios. Y eso, desde ese día, mi mente ya rodaba, digo, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué deseos son esos? Y pensaba que no me iba a costar dejar mis deseos, porque realmente no tenía ninguno en especial, ¿no? Salvo, claro está, cuidar de la familia, de 3 niños, que da bastante trabajo y no es sencillo. Pero en mi mente había eso, ¿no? Y digo, bueno, pues no tengo grandes cosas que dejar, voy a buscar esos planes de Dios. Y la verdad que me sentía bastante bloqueado, porque buscaba, oraba y no sentía mucho de Dios, ¿no? En qué dirección, leía la palabra, oraba,
pero había como un techo, no avanzaba, me sentía que no podía avanzar. Y bueno, iba pasando el tiempo y seguía buscando, y entonces busqué, me acordé de un versículo que está en Salmo 26:2, que lo teníais aquí, pone: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y este versículo es muy bonito, pero también es muy peligroso, porque cuando le pides algo así a Dios, Dios va a intervenir y va a empezar a hacer cosas. Y en esos momentos había un retiro cerca y yo decidí prepararme para ese retiro. Quería experimentar de Dios, quería, pues, con todos vosotros, ¿no?, que pudimos compartir ese tiempo, pues disfrutarlo. Y a ver, digo, ahí Dios me va a hablar, me va a decir, tendré el propósito, qué es lo que quiere de mí. Y tuve una preparación que es algo importante, y es que quité todas las distracciones, redes sociales, borré todas, no usaba ninguna. La película el viernes por la noche, pues también decidí quitarla para poder tener tiempo con Dios y no acumular en mi mente pues imágenes o cosas que me iban a distraer. Y fue curioso porque en el retiro y antes, pero en el retiro me pasaba que cada vez que oraba en ese sentido, ¿no? Dios, ¿qué debo quitar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué debo quitar para cumplir tus sueños? Y nada más empezar esta oración me venía en mi mente mis tiempos de entrenamiento. Sabéis que, bueno, los que no lo sabéis, pues me gusta entrenar, hace años que entreno, corría por la montaña, ¿no? Me gusta un chico que le gusta hacer deporte. Y me venía este pensamiento y digo, no, esto no, dámelo de verdad. O sea, no, ¿qué debo hacer? No, esto no, porque esto es salud, es bueno, ¿no? Para a lo largo de los años el deporte va bien para los músculos, para los huesos y digo, esto no es, yo esto no lo tengo que quitar. Aparte, no es que dedique todo el día a entrenar, ¿no? De 4 horas a la semana y en horarios ahí que no me coincida con los niños, que pueda ir y no entorpezca con la rutina diaria, ¿no? Y los quehaceres de casa. Y bueno, y me empecé a plantear, ¿por qué? ¿Por qué debo quitar esto? Si son 4 horas a la semana y lo que implica es una fracción muy pequeñita. Y es que quizá el entrenamiento para mí o me estaba llevando a un punto de egocentrismo o de ponerle un valor y una importancia que le estaba quitando realmente el puesto a Dios. No por las horas o el tiempo dedicado, sino por lo que ocupaba en mi mente o yo creía que es. Y en el retiro pudimos hacer un taller sobre el Espíritu Santo y comentamos muchas cosas, pero una de las cosas era que lo importante no es experimentar, sino que es la madurez. Es decir, Dios nos va a permitir experimentarle de muchas maneras, pero la importancia no es cuántas veces experimentes o que pongas a hablarte en lenguas aquí y allí a experimentar, sino que tu madurez, que en leer la palabra, en pasar tiempo orando, eso es lo que Él busca. Y eso me abrió los ojos realmente. Y cuando entendí eso es cuando pude disfrutar del Espíritu Santo y experimentar. Y la verdad que fue un buen tiempo con Dios, ¿no? Y cuando te sumerges en esta búsqueda y entiendes esto, dices, vale, vamos a empezar, vamos a hacer un reset, ¿qué es lo que quieres? Y en esos momentos es cuando Dios va a empezar a poner seguramente cargas en tu mente, en tu corazón, cosas que antes no sentías, y puede ser que hay, pues esto, un despertar, ¿no? en áreas y te empiezas a preocupar por, hay gente que ya es mayor y no puede venir al culto el domingo. No tienen vehículo, se pierden el transporte público, vienen lejos y empiezas a pensar qué hacer. O con los niños, o no sé, los necesitados, o de golpe un deseo profundo de examinar la palabra y salir a evangelizar y dar a conocer de Jesús y cambiar vidas.
Y es en ese momento donde viene otro punto, que es en el que hay que poner orden. Y poner orden no siempre es fácil, porque quizá tú tienes un cargo importante en una empresa, o te has esforzado muchos años haciendo una carrera y tienes un trabajo, y quizá Dios te está llamando a cambiar el rumbo, a darle una vuelta y cambiar totalmente. Y eso tenemos gente en la iglesia que le ha pasado, con buenos trabajos, buenas carreras, y que han dedicado ahora su vida pues, a evangelizar, a irse de misionero a otro país, a dejar un cargo para poder dedicar más tiempo a la iglesia, a crear un espai de deuras, ¿no?, en la iglesia e invertir tiempo en los niños más necesitados. Y aquí hay una pregunta que nos deberíamos hacer, y quiero que os hagáis porque yo me la he hecho también, y es ¿qué cosas o qué áreas en tu vida estás priorizando? ¿Qué te está frenando a avanzar en este propósito? Quizás es un trabajo, quizás es demasiado ocio, porque la vida hay que disfrutarla y es bueno, ¿no? Quizá crees que eres demasiado mayor ya para buscar ese propósito, o demasiado joven y aún no estás capacitado. Quizá te gusta, estás trabajando mucho, haciendo horas porque quieres un coche, necesitas un coche y le has puesto el ojo a uno, ese BMW, ese Mercedes, ¿no? Hay una anécdota que mis hijos ahora ya pasan un poco de mí, pero cuando eran más pequeños, sobre todo con Noah, le decía, mira, mira, mira el coche. Dice, ¿te gusta, papá? Y digo, sí. Dice, pues para tu cumpleaños te lo compro. Y yo, gracias, Noah, gracias, cariño. Y después vamos a hablar, mira, mira, pero ese también me gusta. Hombre, pero es que te gustan todos, ¿no? Conduciendo y nos adelanta un Porsche, un coche de alta gama. Y yo, mira, dice, ya, papá, pero es que te gustan todos. Y dice, pues cómpratelo. Y digo, no puedo, ¿no? ¿Y por qué no? Y digo, pues primero porque no tengo dinero y segundo porque no cabemos todos. Así que no es una prioridad, es algo, un deseo, me gustan los coches, pero no es algo a lo que debo optar porque me va a hacer un bien, ¿no? Y como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que ahí es importante evaluar qué tenemos, qué queremos y poner prioridades. Y para esto tenemos 3 áreas para buscar, para poner ese orden. Uno es la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios, qué es lo que ha dicho, y en respuesta a lo que yo tengo en mente o mis planes. Otro es la oración, lo que nos revela el Espíritu Santo. ¿Qué recibo del Espíritu Santo? ¿Qué me está hablando? Y otro es la iglesia, que somos nosotros, la comunidad. Y para ver esto que dice la iglesia, quería compartir un texto que está en 2 de Crónicas, capítulo 10. Lo tenéis en pantalla, lo que pasa que en un principio puse a partir del versículo 4, aquí empieza en el versículo 4, pero para poner un poco más en contexto, empezaré desde el 1 y enseguida nos enganchamos aquí con el texto. Dice, entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Roboam era hijo de Salomón, ¿de acuerdo? Y cuando murió Salomón, pues lo hicieron rey a Roboam. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, porque él estaba en Egipto, donde había huido de la presencia del rey Salomón, volvió Jeroboam de Egipto y enviaron a llamarle. Entonces vino con todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, y aquí es donde empieza el capítulo 4,
Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces él les dijo: Volved otra vez a mí dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si eres bueno con este pueblo y les complaces y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él, abandonando el consejo que le habían dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían, y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligéranos el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así dirás al pueblo que te has hablado, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les dirás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones. Que se note quién manda, ¿no? Tú eres un nuevo rey, somos jóvenes y vamos a liderar el país de una manera firme, ¿no? Que les entre el miedo y nos respeten. Y es que la historia sigue y ahí es donde empieza la división del reino. Y pocos años duró como rey. Todo por escuchar el consejo de los jóvenes. Y a veces aquí en la iglesia nos puede ocurrir lo mismo. Tenemos unos planes y buscamos consejo en nuestros semejantes, que seguramente muchas veces pues, nos van a aplaudir. No, qué bien, estás haciendo esto, o, no sé, quizá yo alguna vez me había pasado, ¿no? Pues, bueno, corría por montaña y así, me apunté a alguna competición, a una carrera de obstáculos, y son en domingo, y bueno, no pasa nada, es un día, es un domingo y tal, y bueno, ya vendrás al siguiente domingo, ¿no? Pero cuán importante es pedir consejo a nuestros pastores, a los responsables, a los líderes de grupo de vida, que lo más seguro, o seguro, que no van a respondernos para regalarnos nuestros oídos, sino que te van a aconsejar, te van a hacer ver las cosas de la manera correcta, de la manera en cómo Dios las ve, van a orar contigo y si es necesario te acompañarán en todo el proceso, en todo lo que necesites, estarán al lado. Y bueno, en esto sobre el deporte, que a mí me gusta, pues te gusta y vas viendo y voy a hacer esto, esta competición y he llegado de los primeros y tienes nuevas metas. Y cuando pides consejo a algún responsable, como hice yo, bueno, más que consejo, hablando, compartiendo con Xavi, ¿sabéis qué me respondía? Como en 1 de Timoteo 4:8, que dice: el ejercicio físico aprovecha por un tiempo, pero la piedad aprovecha para esta vida y la que viene. ¿No? Y yo, ya, pero no. En la primera parte, bórrala. La piedad es muy buena, pero el deporte también, ¿no? Pero cuán sabios son estas palabras también. Porque no es sobre lo que él piensa o él cree si le gusta el deporte o no. Es qué dice la palabra. Y cierto es. Así que quizá tus decisiones, tus planes que estás haciendo, es por algo más profundo y es que estás poniendo tus valores o quién eres en esas cosas. En conseguir un empleo, porque siempre me han dicho que debo tener o debo conseguir, o si quiero ser alguien tengo que llegar hasta aquí. Y crees que para ser alguien debes llegar hasta ese punto. Pero no funciona así con Dios. Dios
desde el principio decidió amarnos a cada uno de nosotros. Entonces no importa lo que consigues, si consigues mucho o consigues poco, o si te ha dado la capacidad de administrar una gran empresa y das testimonio ahí, o si solo estás encargándote de una pequeña escuela dominical con 4 niños. Dios te ama igual y te usa de la misma manera. Y si lo vemos así, eso nos llevará a buscar más de Él, a buscar de su presencia, a desear lo que Él tiene para nosotros. Un cuarto punto importante es obedecer. Y obedecer no es fácil. Poner orden es difícil, pero obedecer a veces puede ser lo más. Y es que obedecer, como hemos comentado algunos ejemplos antes, puede implicar mucho sacrificio. Sacrificar un buen empleo, sacrificar la comodidad de vivir en un país como el que vivimos para irte a otro que está en conflicto, hay guerras, los cristianos están perseguidos. Y aquí os quería poner el ejemplo del joven rico. En Mateo 19 hay un joven rico que se acerca a Jesús que le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde que cumpla los mandamientos. Y dice, todo eso ya lo hago. Y entonces le responde, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír el joven esas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y es que Jesús no le está diciendo simplemente, ve y vende todo lo que tienes, sino que le dice, ven y sígueme. Le está dando un propósito, le está dando un valor, le está dando algo mayor. Dice, olvídate de lo que tienes aquí y lo ganarás en el cielo. Pero él se fue triste porque era dueño de mucho. Y esa es una manera que tenemos de reaccionar, pero puede haber otra. Y es reconociendo lo que el Señor demanda de nosotros, a lo que se nos ha llamado, y obedecer. Y decir, eso es lo que quiero, úsame y muéstrame qué es lo que debo cambiar. Y empezar a dar pasos y andar en ese propósito. Como Pablo, después de haber visto muchas iglesias plantadas en Grecia, en Turquía, ¿no? Todo lo que Dios había hecho a través de él, de la posición de la que él estaba, a dónde lo llevó. Y termina en 2 de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y ese es el deseo que tengo para vosotros hoy, de que podáis buscar ese propósito, podáis buscar de Dios, podéis poner orden y cuando lo tenéis, que obedezcáis, para poder responder así, para ver cómo Dios ha trabajado a través vuestro, ya sea en lo pequeño, en lo poco o en lo mucho. Y ya para terminar, solo quería daros algunas ideas de qué hacer con esto, ¿no? Alguna aplicación. La primera sería quitar los ladrones del tiempo. ¿Qué es lo que te quita tiempo? ¿A qué le dedicas mucho tiempo? ¿Estás viendo demasiadas redes sociales? Que parece que no, pero en un vistazo se ha llevado 2 o 3 horas de tu tiempo y después ya no te queda nada. Otra es escribir o analizar tus proyectos. Una sería las que aumentan tu ego o te satisfacen a ti. Y la otra sería si realmente me están acercando a Dios, que es lo que Él quiere. Otra que es buena y te la recomiendo es tener una conversación o tomar un café
con Xavi y Alicia, con alguien, algún líder de grupo de vida, algo que te va a dar pues ese tiempo, ¿no? Y otra es, no sé si, no, bueno, hay otra que es, diría la principal también y básica, es dedicar tiempo, un tiempo al día específico para poder buscar de Dios qué nos está diciendo, hacia dónde nos dirige y poder encontrar ese camino al que Él nos llama. Y eso es lo que os quería compartir.